provincia del Chaco, organizada conjuntamente por el Centro de Capacitación de la Fiscalía del Estado SECAFE y el Centro de Estudios Judiciales del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Se encuentran presentes la señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Magíster Emilia María Valle, el señor Fiscal de Estado de la provincia del Chaco, Roberto Alejandro Herlein, la Procuradora General, Andrea Lorena Quevedo, el Secretario General, Matías Daniel Curay, el Director del Centro de Capacitación de la Fiscalía del Estado, SECAFE, Fernando Yamil Petri, magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados del Poder Judicial del Chaco, de la Fiscalía de Estado y de otros organismos del Estado. A continuación, escucharemos palabras de apertura a cargo del Fiscal de Estado, doctor Roberto Alejandro Herlein, y seguidamente lo hará la señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Magíster Emilia María Valle. Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a la señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, doctora Emilia Valle, por aceptar la invitación de coorganizar en conjunto con los dos centros de estudios, el Centro de Estudios Judiciales y el Centro de Capacitación de la Fiscalía de Estado, estas jornadas, y también agradecerle por su presencia en esta tarde. También quiero manifestar mi agradecimiento a todo el personal del Centro de Estudios Judiciales por toda la logística, por toda la prestancia para llevar adelante estas jornadas con el éxito que da cuenta la cantidad de asistentes. También manifestar mi agradecimiento al doctor Fernando Petri, director de Doctrina y Jurisprudencia del organismo y actualmente también desempeñándose en la doble función de director del SECAFE, nuestro joven centro de capacitación, por estar en todos los detalles para que podamos concretar este encuentro. Me parece importante decir que constituye una gran satisfacción ver este marco de público luego de la pandemia, lo que demuestra que pudimos recoger una necesidad de los distintos organismos del Estado, que había una necesidad de capacitación sobre la temática, lo que da cuenta el marco de público que se hizo presente hoy aquí. Es importante invertir en el capital humano que tenemos todas las organizaciones públicas, en especial todo lo que tenga que ver con la formación y capacitación es uno de los ejes que me propuse desde mi función de fiscal de Estado. En ese sentido, celebro este encuentro, esta jornada que estamos llevando a cabo en el día de la fecha. Espero que sea la primera de muchas que podamos organizar en conjunto con el Superior Tribunal de Justicia y nuestros respectivos centros de capacitación. Espero que aprovechemos la jornada. El derecho administrativo no es ajeno a los cambios que va sufriendo el derecho, y en ese sentido hoy vamos a escuchar a nuestros expositores, a quienes también les agradezco que tienen una gran prestancia y solvencia en la temática, así que no quiero robar muchos minutos más y quiero que hablen quienes nos van a ilustrar sobre la temática. Agradezco a todos ustedes por la presencia y espero que esta sea la primera de muchas jornadas que podamos llevar en conjunto con el Poder Judicial. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un placer compartir esta jornada de capacitación con la Fiscalía de Estado en una actividad resultante de un convenio que firmáramos oportunamente y resultante también del trabajo articulado de nuestro Centro de Estudios Judiciales, con la experiencia de ser la primera escuela judicial del país y de Latinoamérica. Esto no es un chivo, es la verdad, y que fue producto en realidad de una resolución 109 del 22 de marzo del 78 de aquellos visionarios que entendieron la necesidad de tener una escuela que promoviera actividades de capacitación.
y en trabajo articulado con este joven, como bien dijo, Centro de Capacitación CECAFE de la Fiscalía de Estado. Desde luego, una combinación perfecta de experiencia y lo nuevo. Es la primera, ojalá sea, como dijo Alejandro, de muchas otras, y en significativa coincidencia con su reciente asunción como fiscal de Estado, quien fuera además integrante de nuestras filas judiciales y capacitador de este centro, de manera tal que voy a coincidir con sus apreciaciones respecto a la capacitación y también con el agradecimiento a los equipos de ambos centros de capacitación, a protocolo también del Superior Tribunal de Justicia, a los expositores y la expositora que en realidad ceden generosamente su tiempo para formarnos, y desde luego la presencia de todos ustedes, sin los cuales la actividad realmente no podría llevarse adelante. La verdad es que desde el Superior Tribunal de Justicia llevamos adelante una política institucional centrada en considerar la capacitación como un eje fundamental junto al trato digno y sensible a los usuarios y celeridad en casos, asuntos y trámites, uno de los 3 ejes fundamentales que hacen a la prestación de un servicio de justicia de excelencia y también al desempeño de un poder judicial efectivo y en relación a profesionales al desempeño eficaz de su profesión. De manera tal que además lo consideramos cada vez que nos proponemos avanzar en ética judicial, que es la búsqueda de los mejores y las mejores juezas posibles en una sociedad determinada. Los códigos entre los principios que requieren de independencia, imparcialidad, honestidad, integridad, transparencia, se agrega, como el Código Modelo Iberoamericano, el conocimiento y la capacitación. Y cuanto más cuando son temas tan trascendentes, porque como sabemos el acto administrativo en tanto expresión de voluntad del Estado, en tanto expresión de toma de decisiones públicas, constituye uno de los elementos más importantes del derecho administrativo nacional y provincial. Y desde luego sus notas esenciales y sus presupuestos tienen vinculación directa con los principios de transparencia, publicidad y legalidad que son inherentes a un Estado de Derecho y a un sistema republicano. Y desde luego en todo esto la actuación del Estado sujeta al principio de legalidad, teniendo a la vista sobre todo los actos discrecionales de la administración, pensar en la motivación de las decisiones que a su vez constituyen desde el punto de vista de los particulares una garantía en protección de sus derechos individuales, siendo también una obligación internacional de las autoridades públicas esto de fundar adecuadamente sus decisiones. Y de allí la importancia también del control judicial y la posibilidad que permite esa motivación, y también de la jurisprudencia como guía y como interpretación. Así que bueno, como dijera Alejandro, si a la importancia de la temática le agregamos la calidad de las y los expositores y la presencia de todos ustedes, sin duda esta jornada será muy fructífera. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Herrlein y a la doctora Valle y los invitamos a bajar del estrado para iniciar con las exposiciones de los paneles previstos. El primer tema de la tarde es el acto administrativo, vicios que afectan la causa, objeto, forma y finalidad, revocación del acto en sede administrativa y judicial. Será moderador de la jornada el director del Centro de Capacitación de la Fiscalía del Estado CECAFE, Fernando Yamil Petri.
Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia. Como, bueno, me presento, soy Fernando Petri, soy el director del Centro de Capacitaciones de la Fiscalía. Y, bueno, primero que nada quiero dar un saludo cálido a todos. Y anoté una frase que siempre me la decían en la facultad y me la acuerdo siempre, pero la anoté porque es mi primera exposición en público y me cuesta un poco. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. ¿Cuánto nos la dijeron y cuán real yo la noto en el ejercicio profesional? Cuántas cosas que estudiaba que han cambiado en la actualidad, el Código Civil y entre ellos muchas otras normas, ¿no es cierto? Para ser breve, voy a oficiar hoy de moderador la presente jornada. Va a versar sobre, como ya lo dijeron el fiscal de Estado y la doctora Valle, sobre aspectos relevantes en el procedimiento administrativo, ¿sí? Y el acto administrativo. Quiero agradecer, debo agradecer el apoyo de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, en este caso en presencia de su presidenta, a las autoridades de la Fiscalía de Estados que me dieron la posibilidad de estar en este lugar, que más que como una carga, para mí es un orgullo poder representar un centro de capacitaciones de la Fiscalía de Estado. Me parece que la actividad conjunta es muy fructífera y no me quiero olvidar de agradecer a la gente del Centro de Estudios Judiciales, sin los cuales no hubiéramos podido llevar adelante esto, la colaboración de Rosario y de Celina, y de todo su equipo de trabajo que es fundamental en este resultado. También, lo más importante, los expositores que se comprometieron y nos brindaron su tiempo para esta charla. Y, bueno, a todos las autoridades y magistrados presentes, que veo que hay varios. La modalidad del curso va a ser la siguiente. Vamos a tener una charla inicial que la va a dar el doctor Leguizamón, que va a hablar sobre aspectos relevantes del acto administrativo, vicios que lo afectan, revocación de los mismos. Concluido lo cual vamos a dar un espacio a no más de 3 o 4 preguntas si lo hubiera, para continuar con la exposición de los doctores Verónica Domecq y Nicolás Praolima, que van a hablar sobre la jurisprudencia y el análisis jurisprudencial sobre materia contenciosa administrativa en sus diferentes aspectos, ya sea en la provincia y en la nación. Así que voy a presentarlo al doctor Leguizamón. El doctor Gustavo Leguizamón es abogado, especialista en Derecho Administrativo, con título de la Universidad del Litoral y posgrado en Derecho Público y posgrado en Derecho Penal, con título de la UNE. Es profesor de Ética Política y Sistemas de Transparencia Pública, profesor de Derecho Administrativo en la carrera de Licenciatura en Ciencias Políticas y de Gobierno en la Universidad de las Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. Es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica de Salta, director de la Diplomatura de Derecho Administrativo y Procesal del año 2017, fue codirector de la Diplomatura en Gobierno Municipal y Justicia de Faltas, se desempeñó en la Dirección de Sumarios de Casa de Gobierno como instructor sumariante y actualmente es fiscal general de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Chaco. Ha ejercido la profesión liberal desde el año 93 hasta el año 2010 y editó obras tales como Sumario Administrativo, la Ley de Procedimientos Administrativos comentada de la provincia del Chaco. Publicó y trabajó sobre el régimen de incompatibilidad en el empleo público, es coautor de la obra La Acción Contenciosa Administrativa en la República Argentina, bajo la dirección de Fernando García Puyés. Los dejo con el doctor Leguizamón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos y a todas. También agradezco al Poder Judicial, al Superior Tribunal, en especial a cada uno de sus integrantes, a la doctora Valle, a la Fiscalía de Estado, que nos permite estar esta tarde compartiendo experiencias, algunos conocimientos y por supuesto poder llegar a un mayor número de colegas,
de gente interesada en el derecho administrativo y en el derecho público, que tanta falta nos hace en la provincia de seguir difundiendo estos tipos de temas, ¿no? Y por supuesto que me parece muy importante, como decía el doctor Herlein, el marco de público después de la pandemia nos pone muy contentos y también un poco nerviosos. Después hace 2 años que no hablo ante el público, todo por Zoom, así que esperemos que salga de lo mejor posible. Así que también agradezco la presencia de todos ustedes, de quien seguramente hay más de un colega que conozco, que me conocen, que tenemos contacto casi a diario, así que muchas gracias por venir. Y tratemos de, dar lo mejor y que podamos dejarle algo de importancia para el trabajo de ustedes, desde ya que seguramente habrá gente que no es de la administración pública, así que cualquier duda que tengan, abriremos un panel de preguntas, pero si quieren interrumpir cualquier duda que tengan, no se hagan ningún problema en consultar. Bueno, vamos a comenzar. El doctor Herlein me pidió especialmente, y el doctor Petri, que hagamos más que una charla técnica y teórica, más bien práctica, donde podamos manejar rápidamente qué es esto del acto administrativo. Después yo voy a correr el pizarrón para acá. Voy a empezar con lo que dijo ya la doctora Valle. El acto administrativo es una declaración estatal, emitida por un órgano que pertenece al Estado, o como dice alguna doctrina, como Adira, Julio Rodolfo, y lo siguen sus hijos Pablo, Fernando, un órgano no estatal, pero que delegadamente cumple función administrativa. Por ejemplo, y lo citan un fallo de la Corte, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. El Colegio de Abogados tiene el manejo de la matrícula, una función administrativa delegada por el gobierno en manos del colegio. Por lo tanto, es un colegio, es un órgano no estatal porque no pertenece al cuadro de la administración pública, pero que cumple de manera delegada o derivada función administrativa. Entonces, el acto administrativo es una declaración emanada por un órgano estatal o no estatal, dentro del cumplimiento de función administrativa. Eso debemos tener presente. El acto produce efectos jurídicos de manera directa e inmediata, singular o individual, y que va a producir en un marco de exorbitancia sus efectos después de su notificación. Entonces, en esto rescatamos estos elementos del órgano no estatal, y yo marco esta diferencia porque a nivel provincial no tenemos la misma configuración con otros órganos. Por ejemplo, el Colegio de Abogados, el Consejo de Abogados no cumplen esa misma función, ni tenemos otro ente a nivel provincial. Pero bueno, ese es el concepto que da Comadira. Pero hay otros como Sanovini, por ejemplo, que simplemente dice es una declaración de voluntad, certificación o constancia que da el Estado. En esto la doctrina da como ejemplo un carnet de conducir, un acta de nacimiento, son todos actos administrativos. No obstante, por lo que charlamos con Fiscalía de Estado, de toda esta variedad de actos administrativos, que podemos hablar de actos administrativos generales y singulares, podemos hablar de actos administrativos tácitos, por ejemplo, una orden emanada de una autoridad que dirige el tránsito, cuando le dice que dobla a la derecha con la mano porque hay un accidente, es un acto administrativo. Un cartel que dice pare en medio de una encrucijada de ruta es un acto administrativo. Pero a los fines del cumplimiento de la labor que desarrollamos dentro del manejo de la administración pública, sabemos que vamos a tomar como acto administrativo aquel acto jurídico que emana de un órgano que cumple función administrativa, escrita, expresa, y que tiene ciertas formalidades que la ley nos exige que tiene que resguardar. Primero, que sea escrito, que sea expreso, que tenga una formalidad que tiene que ver con los vistos, considerandos y parte resolutiva, que sea debidamente notificado y que, por supuesto, en su oportunidad, que las partes notificadas, si lo consideran, podrían plantear algún tipo de recurso. Entonces, el acto administrativo que nos va a interesar a nosotros hoy
es aquel acto individual de carácter singular, aunque pueda ser dirigido a más de una persona, pero debidamente individualizada, no los de alcance general, como son, por ejemplo, los reglamentos. Nos interesa el acto que además produce efectos jurídicos de manera directa e inmediata en un administrado determinado y que, por supuesto, escrito y debidamente notificado. Ese es el acto sobre el cual vamos a trabajar hoy. Con esto ya descarto explayarme un poco más sobre las distintas clasificaciones de actos, para no entrar en un tema que se va a ampliar mucho. Este acto administrativo podemos decir que puede ser una disposición, una resolución o un decreto. Esto lo vamos a encontrar expresamente en nuestra ley local, Ley de Procedimiento 179A. No obstante, cuando yo dije al inicio de este concepto de que el acto administrativo es un acto jurídico emitido por un órgano estatal que cumple función administrativa, también debemos tener presente que el Poder Judicial o el Poder Legislativo cumplen de manera excepcional, de manera provisoria, función administrativa. Por ejemplo, cuando designan personal, cuando hacen un sumario administrativo a alguno de sus agentes, cuando llaman a licitación para hacer una obra, ahora el Poder Legislativo que va a llamar a licitación para hacer su casa legislativa, o el Poder Judicial cuando decide hacer un juzgado en el interior y tiene que llamar a licitación para su construcción, o por ejemplo, que todos conocemos, cuando el Poder Judicial llama a concurso para el ingreso de personal, cuando algún agente cumple o realiza alguna irregularidad de falta administrativa, se le iniciará una información sumaria o sumario administrativo. Y así podemos destacar otro tipo de funciones administrativas en otros órganos que no es solamente entonces exclusivo del Poder Ejecutivo. No obstante, acá tenemos que tener en cuenta tres caracteres que toda la doctrina menciona. Pueden buscarlo en 10, lo van a encontrar en toda la doctrina, Marienhof, Gordillo. Muchos de ustedes ya conocen, porque veo gente conocida que sabe de qué estoy hablando, que es el tema de la clasificación de los puntos de vista orgánico, subjetivo, formal y material. Entonces, para los que no son del derecho administrativo, o por ahí algunos han venido a rescatar algo para empezar en el derecho administrativo, gente que no está en la administración, le comento brevemente que desde el punto de vista orgánico se dice que será acto administrativo aquel que sea emitido por el órgano administrador. ¿Cuál es el órgano administrador? El Poder Ejecutivo. Artículo 99 de la Constitución Nacional, 141 de la Constitución Provincial. Por lo tanto, el acto legislativo, que sería la ley, no sería un acto administrativo, o la sentencia no sería un acto administrativo. Entonces aparece el criterio formal. El criterio formal dice, más allá del órgano que lo emita, lo importante es qué forma tenga. Entonces, si por ejemplo, estamos ante un acto jurídico emanado por el Estado, que tuvo que ver con un proyecto, cámara alta, cámara baja, discusión, debate, sanción, veto, no veto, promulgación, es una ley. Por la forma es una ley. Y si tuvimos que abrir un litigio entre partes con un juez imparcial, agotando las instancias judiciales, lo que se emite es una sentencia. Eso desde el punto de vista formalista. Entonces lo que se adopta a nivel mayoritario desde la doctrina administrativista es el punto de vista material. Tiene que ver con la materia. Si la materia que se está llevando adelante es administrativa, pues será un acto administrativo el que se emita, y la función será administrativa, y el procedimiento y la normativa aplicable será de carácter administrativo o de derecho administrativo. Y es aquí la importancia donde, por ejemplo, si un empleado del Poder Judicial falta y no justifica debidamente, se le iniciará un sumario administrativo, y eso es función materialmente administrativa. ¿Por qué no va a ser formalmente administrativa? Porque no lo es directamente,
y tampoco orgánicamente administrativa porque no es el órgano administrador, pero materialmente sí es administrativa. Entonces, desde el punto de vista material, es donde la doctrina encontró de alguna manera identificar que cualquiera sea el órgano que emita el acto, si la función es materialmente administrativa, estaremos ante un acto administrativo. Entonces, por ejemplo, cuando se aplica una sanción a un personal del Poder Judicial, esa sanción va a ser a través de una resolución. Si se llama a licitación pública por el Poder Legislativo para crear su nueva casa del Poder Legislativo, el procedimiento será administrativo y el acto de adjudicación será un acto administrativo. Y la importancia de esto, como les decía, es que allí aplicaremos normativa administrativa. Los que no estén de acuerdo con este acto aplicarán los recursos administrativos y eventualmente tendrán que ir por la vía judicial, en general, ante la Cámara Contenciosa Administrativa. No obstante, y teniendo en cuenta lo que hablamos con Fiscalía de Estado, específicamente por su competencia, en este universo lo que nos interesa es el acto administrativo emanado por el órgano administrador, cuya forma tiene forma administrativa, pero además la materia será siempre administrativa, que es el Poder Ejecutivo. ¿Qué emite el Poder Ejecutivo? Entonces dijimos resoluciones, disposiciones y decretos según el grado de competencia que le corresponda a cada organismo resolver la cuestión, ¿no? Los que estamos en la administración pública sabemos que las disposiciones son emitidas por los directores, las resoluciones por los ministros y el decreto por el gobernador. Entonces, esto es lo que más nos va a interesar. Voy a correr un poquito esto. Bueno, después cuando veamos el power, si alguno no lo ve y quiere... No, creo que va a estar bien ahí. Sí, gracias. Bueno, entonces ya dejamos presente que el acto administrativo que hoy nos interesa va a ser el emitido por el órgano administrador, Poder Ejecutivo. Creería que se va a ver decreto, resolución y, dijimos, disposición. Estos actos administrativos son actos jurídicos porque producen efectos jurídicos, como lo son actos jurídicos la ley y la sentencia. Pero estos actos jurídicos que emite la administración pública tienen que contener para su validez ciertos elementos, de lo que ella hablaba la doctora al principio y lo que mencionó el doctor Petri. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener cualquiera de estos actos jurídicos, decreto, resolución o disposición, para ser, al menos en principio, perfectamente válidos? ¿Por qué digo en principio? Porque después vamos a ver que aunque tenga una irregularidad, el acto igual va a continuar produciendo efectos. Pero bueno, ¿cuáles son los elementos que tanto el decreto como la resolución como la disposición tienen que contener para poder ser en principio válidos o gozar de la presunción de validez y con ello con la presunción de estabilidad, de irrevocabilidad? Vamos a ver ahora sí el power. Creo que, bueno, ya hablé de las tres funciones. ¿Se ve bien el power ahí? Bueno, bien. Ya hablamos de las tres funciones administrativa, legislativa y jurisdiccional. Ya hablamos del concepto del acto. Igual esto, no sé, lo vamos a pasar después a la gente que quiera. Toda declaración, dice Casaña, emitida de órgano estatal. Cierta doctrina por ahí deja de lado lo de declaración de voluntad para hacerlo más amplio, justamente por esto que decía hoy, ¿no? Un acta de nacimiento no es un acto de voluntad, es un acto de constatación. Pero se entiende que aquí, en esto, estamos hablando de un acto de declaración de voluntad. Porque en estos actos es donde vamos a encontrar, por ejemplo, concederle la jubilación a un agente, darle el aumento a alguno, un ascenso, llamar a concurso para cubrir vacantes. Son actos donde el Estado expresa
su intención o su voluntad. Bueno, a ver. Este es el puntero, creo. Ahí está. Ya dijimos que pertenece a la calidad de actos administrativos, de actos jurídicos. Estoy tocando un botón que no corresponde, me parece. ¿Lo apagué? ¿La tecnología me puede? A ver. Ah, ya. Bueno. A ver. Bueno. Pertenece entonces a los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque producen efectos jurídicos. Se fundamentan obviamente en la norma legal, esto por el principio de legalidad que hay que aplicar en el derecho administrativo. Recordemos que por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que las acciones privadas de los hombres que no afecten la moral, ¿no es cierto?, están exentas de la autoridad de los magistrados. De ahí viene el principio de que lo que no está prohibido está permitido, pero en el derecho público, los órganos y los funcionarios públicos solamente pueden hacer aquello que la ley expresamente le permite. Ese es el principio de legalidad. Por eso que el artículo 19 no aplica literalmente como dice nuestra Constitución, sino como dice gran parte de la doctrina, debemos tener presente la llamada teoría de la vinculación positiva. O sea, vincular la función del funcionario público con el texto expreso de la ley. Por ahí puede haber una confusión cuando se dice, bueno, lo que no está prohibido está permitido, y en una resolución o en un decreto, el Estado termina diciendo algo que no le corresponde. El funcionario solamente tiene que tener presente su competencia. Bueno, por supuesto es declarativo, ya lo dijimos. Es indubitable, debe constar por escrito, es unilateral, son pasibles de recurso. Bueno, ¿qué quiere decir esto de la exorbitancia? Que es una gran pregunta siempre, ¿no? La exorbitancia, por un lado, técnicamente, si ustedes lo buscan en Julio Rodolfo Comadira, van a encontrar el concepto de que es la búsqueda del equilibrio entre las prerrogativas estatales y las garantías individuales. ¿Qué quiere decir esto? El Estado, cuando va a emitir su voluntad a través de una resolución, por ejemplo, no puede tener presente solamente todas las prerrogativas estatales, olvidando al individuo, ni tampoco puede estar solo del lado de las garantías individuales, dejando afuera sus prerrogativas. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda de equilibrio lo que se busca es salvaguardar el bien común, el interés público. Y esto de salvaguardar el bien común es la importancia que radica en el uso y aplicación del derecho administrativo. Por eso hay que tener presente esta situación, ¿no? Voy a dar un ejemplo. A ver. Supongamos que surja una posibilidad, supongamos, que haya un ascenso y aumento de sueldo para todos los empleados públicos. Pero mañana hay un problema económico más grave que el que tenemos y eso se torna imposible. En virtud de ello, por más que el administrado o empleado se lo merezca, por más que haya trabajado muchos años y haya esperado ese ascenso, ese aumento, si el interés público por ahí nos impide, por cuestiones que son realmente atendibles para el bien común, ¿no es cierto? Entonces el Estado tiene que equilibrar. Ese es el tema. ¿Y qué tiene que ver esto con el régimen exorbitante? Aunque hay mucha doctrina ya dice que el régimen de exorbitancia no es algo propio del derecho administrativo, sino que el derecho administrativo en sí mismo es exorbitante. Lo que quiere decir, básicamente, es que el Estado, para resolver estas cuestiones y no vulnerar las garantías individuales, invadiéndolo de prerrogativas, ni viceversa, el Estado puede valerse de principios, de normas,
de jurisprudencia, de doctrina, de cualquiera de las ramas del derecho. Yo doy este ejemplo siempre en las clases, algunos recordarán, los que ya tienen unos años en la administración. En el año 2013 había muchos paros docentes. El estatuto docente dice de que para poner un suplente en el cargo docente de un titular que se adhiera a un paro, es necesario esperar 5 días, una semana. Entonces, ¿qué pasaba? Se adherían al paro 3 días. No se podía poner un titular, un suplente. El titular se adhería al paro 3 días, 2 días, y no se podía poner un suplente. De esa manera, las escuelas se quedaban sin clase. En ese entonces el Ejecutivo sacó un decreto en donde dijo que teniendo en cuenta los derechos del niño, tratados internacionales, pero también el derecho de huelga, sin menoscabar el salario y la legalidad de los que se adherían al paro, sacó un decreto reglamentario del estatuto docente y dijo que si pasaba 24 horas el titular no se presentaba, el director podía designar un suplente. Eso fue atacado específicamente por CITECH. Llegó a primera instancia, se declaró la nulidad de eso, llegó a segunda instancia, se dio vuelta, se revocó la sentencia de primera instancia y llegó al Superior Tribunal, donde se dijo que era válido que el Poder Ejecutivo pudiera de manera provisoria para casos urgentes o de emergencia por un tiempo determinado, que era 1 año, y sin menoscabar las garantías de los trabajadores, reglamentar provisionalmente esta parte del estatuto. Claro, los que argumentaron de inconstitucional ese decreto decían que por decreto no se puede reformar una ley como es el estatuto. Pero en este caso lo que se hizo era, y lo dijo la Cámara en lo civil, lo que tenía que prevalecer eran los derechos del niño, que era en el equilibrio con los derechos del trabajador el más vulnerado, que necesitaba estudiar, ir a la escuela, etc. Pero por supuesto, no se tocaba ni el salario, ni se declaró, como lo hizo la provincia de Buenos Aires, que el gobernador era Scioli, sacó un decreto Scioli y declaró en el artículo 1 ilegítima la huelga de los docentes. Eso la justicia, por supuesto que revocó por ser nula esa decisión, porque no es competencia del Ejecutivo declarar ese tipo de ilegalidades. Bueno, creo que más o menos se aclara un poco cómo esto de la exorbitancia, ¿no? Poder valerse de distintos principios y doctrina, jurisprudencia y normativa para poder resolver un caso en concreto de la mejor manera posible, siempre salvaguardando el interés público. Y bueno, pasible de recurso, el otro punto. Hay doctrina que cuando da los caracteres del acto, dice cuándo hay un acto administrativo. Cuando hay una declaración unilateral, que posee todos sus elementos, que tiene presunción de validez, de legalidad, y además que son recurribles. Bueno, parte de la doctrina, y yo también lo entiendo así, nosotros seguramente lo van a comprender, el acto administrativo final, por ejemplo, aquel con el cual se agota la vía administrativa previa, no es un acto recurrible, sin embargo es un acto administrativo. Y así podemos encontrar otros actos que no son recurribles y que sin embargo igualmente pertenecen a la categoría de acto administrativo. O sea que este carácter de ser recurrible es una opinión doctrinaria que está bien. Otra doctrina defendiendo esta postura dice, bueno, cuando se habla de que sea recurrible no solamente quiere decir en la instancia administrativa, sino también en instancias judiciales. O sea que estaremos ante un acto administrativo válido siempre que pueda ser atacado en distintas instancias. Tenemos un elemento muy importante en nuestra normativa local con la acción de lesividad, en donde el acto declarativo de lesividad en sede administrativa no es recurrible, dice la ley. Ahí hay un ejemplo. No obstante, tiene que tener todos los elementos de los que ahora voy a hablar para que sea un acto válido. Bueno, sobre esto lo que quieran preguntar, vamos a ver si avanza. Ya lo dije, entonces el acto goza de presunción de legitimidad, de estabilidad,
de ejecutividad, tipicidad, obligatoriedad. Bueno, estas son presunciones. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser atacadas y pueden ser demostradas en contrario y hacer caer esa presunción. El acto administrativo, por ser un acto emitido por un órgano constitucionalmente puesto en vigencia como el órgano administrador, por supuesto que ese acto en principio goza de legalidad, de legitimidad y por lo tanto tiene estabilidad. Ahora, eso no quiere decir que si uno indaga un poco y encuentra algún defecto, no pueda plantear algún recurso y por supuesto pedir la revocatoria o la nulidad de ese acto. Son presunciones, ¿no es cierto? Por supuesto que, no sé si voy a entrar, ahí me van a dar los tiempos de entrar en el acto reglado y el acto discrecional, que es un poco más amplio, pero bueno, generalmente pasa con los actos discrecionales. La función discrecional del Estado no quiere decir que el Estado pueda hacer lo que quiera. Esto también a veces hay un error de creer que el Estado es discrecional o que el funcionario tiene discrecionalidad y puede hacer a su discreción. Si no rompemos el principio de legalidad. La función discrecional, el Estado tiene funciones regladas y funciones discrecionales. Dentro de ello va a emitir actos reglados y actos discrecionales. Los reglados es aquello en donde la ley expresamente dice qué hay que emitir, qué hay que decir, cómo hay que decirlo. Eso está reglado. ¿Cuándo hay discrecionalidad? Cuando la propia ley le permite al Estado tomar distintas alternativas que la misma ley le expresa en igualdad de condiciones igualmente válidas todas, pero donde el Estado tiene cierta libertad para considerar si va por un lado o por el otro. Debidamente justificado. Vamos a hacerlo claro, se vino la pandemia, los primeros momentos, fallecimiento, no teníamos vacuna, lo primero que se hizo es crear los módulos en el Perrando. ¿Se llamó a licitación pública? No, no había tiempo. Las cuestiones de urgencia, de emergencia, donde está en juego la salud, la educación, en ese tipo de casos está debidamente fundado. Como dijo hoy la doctora Valle, ¿qué pasa? En estos actos discrecionales, ¿qué tiene que hacer el Estado? Motivar debidamente. Decir, a ver, estoy en esta emergencia, no me dan los tiempos para una licitación, tenemos que resguardar la salud de la población, entonces por lo tanto sin licitación vamos a ir por esta actuación discrecional. ¿Pero esto es simplemente una idea del Estado? No. La Constitución provincial, por ejemplo, fíjense qué adelanto de nuestra Constitución, en el artículo 67 dice que todo aquello que deba hacerse por subasta pública o por licitación pública, si no se cumpliera con estos requisitos, será nulo de nulidad absoluta, sin perjuicio de las leyes que reglamenten al respecto. Se dicta la ley de contratación, la ley de compra, la ley de obras públicas, y de allí que encontramos, que creo que muchos ya conocen, que el Estado puede llamar a licitación pública, a licitación privada, a concurso de precio o a contratación directa. O sea, la propia ley les da las distintas alternativas. Y dentro de esas alternativas, el Estado tiene que adoptar la que mejor le parece a la situación en concreto. ¿Se entiende? En este caso, crear los módulos en el Perrando sin llamar a licitación pública, contratación de manera directa. Si no hubiese ese tipo de razón o de fundamento para hacerlo de esa manera, esa adjudicación de la obra tendría que ser nula de nulidad absoluta, no porque se haya violado solamente el principio de la transparencia y la accesibilidad de los oferentes por la licitación pública, sino porque nuestra Constitución claramente lo dice que si no se cumple serán nulos. Bueno, sí. 10 minutos, estamos. Vamos a tener que... Bueno, vamos a ver si voy más rápido entonces. Me entretuve mucho. Tenemos más o menos lo que es reglado y lo que es discrecional. Lo que quería por lo menos hacer hincapié que discrecional no quiere decir que se pueda hacer lo que quiera, sino que hay que buscar en la propia ley los distintos tipos de alternativas que la ley nos ofrece. Bueno, ya hablé de estos. ¿Qué nos va a interesar acá? Los actos. A ver, no quiero errarle al... Hoy apreté la lucecita un montón de veces, ahora no le quiero errar. Pero bueno, tenemos los actos unilaterales, particulares, reglados y discrecionales que hablé, y los nulos, anulables y de gestión pública. Los actos de imperio, los actos políticos, esos no son actos que nos interesen hoy.
Los actos bilaterales son los contratos, donde para su formación necesita la voluntad de 2 personas, y los actos generales son, en nuestro caso, los reglamentos. Digo en nuestro caso porque la Ley de Procedimiento Nacional habla de actos individuales y de actos generales. Bueno, voy con los elementos. Acá esto ya lo mencioné. No vamos a llegar con todo. Vamos a saltear esto. Vamos a escaparle un poquito a la historia. Todo esto comienza con 2 grandes fallos. Acá yo puse Ganadería Los Lagos, pero hay otro viejo fallo que la Cámara de Contenciosa lo cita mucho, que es Carmán de Cantón. En Carmán de Cantón, la viuda de Cantón empezó a cobrar una pensión y el Estado se dio cuenta que estaba mal liquidada, entonces le suspendió esa liquidación, ese pago. Ella llega a la corte porque consideraba que era ilegítimo que la propia administración, que dijo que su liquidación estaba bien, años después dijo que estaba mal y le dejó sin efecto. Llega a la corte y la corte allí declara por primera vez sobre la estabilidad de los actos jurídicos y actos administrativos. Entonces dice, el acto administrativo, aunque tenga un pequeño error, goza de estabilidad y no puede ser revocado en sede administrativa. Bien. Luego en Ganadería Los Lagos se tenía que ver con una sociedad que compró unos campos que habían sido vendidos a los antiguos propietarios, y el Poder Ejecutivo por decreto declaró nula esa venta anterior. Entonces Ganadería Los Lagos llega a la justicia diciendo que ese decreto que declaraba nula la venta era un acto ilegítimo porque no tenía competencia para declarar esa nulidad. Y allí lo que rescatamos es que la Corte comenzó a establecer ciertas pautas que diferencian, y dice la Corte que todo aquello que tenga que ver con el sistema de nulidades del acto administrativo no son aplicables de la misma manera que del Código Civil. Ahí ya comienza una diferencia. ¿Y qué rescatamos de acá? Rescatamos que puede haber nulidades absolutas o nulidades relativas. Que las nulidades absolutas se darán sobre los vicios graves y las nulidades relativas sobre los vicios leves, y que además la nulidad absoluta en el derecho administrativo es imprescriptible. Esto nos diferencia de la aplicación del Código Civil. Bueno, de este fallo que Díez y Gordillo toman estos elementos, competencia, voluntad, objeto y forma, porque allí la Corte dijo, el acto fue emitido por el Poder Ejecutivo, el órgano competente, es una voluntad estatal, el objeto no era ilegítimo, tenía su forma, pero, ¿no es cierto?, declaraba sobre algo sobre lo que no podría anular si no iba a la parte judicial. Bueno, vamos a los elementos del acto. Esto era lo más importante y bueno, voy a tener que ir un poquito más rápido. Pero para hacerlo más concreto, estos elementos que tienen que estar en el acto administrativo para que el mismo goce de la presunción de estabilidad y de validez, lo van a encontrar claramente en el artículo 7 y 8 de la Ley 19.549. ¿Cuáles son esos elementos? La ley dice, son requisitos esenciales del acto: la competencia, la causa, el objeto, el procedimiento, la motivación, la finalidad. Alguna doctrina agrega, esto yo lo menciono en mi libro, otros elementos, como es el tema de la publicidad, la notificación, y otros agregan la legitimidad, la juridicidad. Pero para mí los importantes son estos que les mencioné, que están claramente en el artículo 7 de la Ley Nacional, y que la ley provincial lamentablemente no reproduce un artículo en igual sentido, sino que hay que leer un poquito la ley y vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 3 de la ley local, 179A, que las actuaciones tienen que realizarse por el órgano competente. Después vamos a encontrar más adelante que debe respetarse el procedimiento, artículos 52, 53 en adelante. Después vamos a encontrar en el 119 de que el acto debe ser debidamente motivado. O sea, de la lectura de la ley local vamos a extraer los distintos elementos, ¿sí? No nos da esta posibilidad que nos da la nación, digamos. Bueno, vamos a tratar de hablar rápido un poco de esto. Claro, ustedes miran, bueno, competencia, el órgano tiene que ser competente. Tenemos que clasificar, ya no me va a dar los tiempos para usar mucho el pizarrón. Tenemos que clasificar la competencia
en 4. Competencia material, competencia jurisdiccional, competencia temporal y competencia de grado. ¿Sí? Voy a tocar 2 elementos como para que veamos la nulidad absoluta y relativa. A ver si lo tengo más adelante, tenemos competencia, causa, objeto, procedimiento. Esto recuérdenlo, lo van a encontrar en la ley nacional en el artículo 7 más claramente. No voy a entrar entonces en los elementos accidentales. Vamos a ir a ver si encuentro directamente la ley. Ahí está. Bueno, esto es lo que le decía. Voy a ver si puedo llegar al artículo de la ley nacional o no creo que. Vamos a ver. Este artículo 14, si ustedes quieren, es el mismo que el 126 de la ley provincial. Igualito. Vamos a este ejemplo nomás. Entonces dije, la competencia se clasifica en 4. Y acá dice, el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta cuando la voluntad del administrado resulta excluida por error, dolo, violencia. Esto lo sabemos de la parte civil, ¿no es cierto? Bueno, podríamos indagar un poco más ahí, pero... Y después dice el inciso B, cuando fuera emitido mediante incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado. Entonces, si yo quiero saber si un órgano incompetente dictó un acto administrativo y ese acto es nulo de nulidad absoluta o nulidad relativa, yo me voy a esta ley y ¿qué me voy a encontrar? Si el órgano que dictó el acto emitió siendo incompetente en la materia, por ejemplo, doy el mismo ejemplo para los chicos que están estudiando tercer, cuarto año de abogacía, no puede el ministro de Salud decir mañana no hay clase, no es su materia. No puede el intendente de Resistencia hacer algo en la municipalidad de Barranquera porque no es su jurisdicción. No puede el gobernador que se le termina el mandato el 10 de diciembre venir el 11 a hacer un pase a planta masivo. Perdió el plazo. Clarito así para ir rápido. Entonces, cuando la incompetencia es en razón de la materia, del tiempo, de la jurisdicción, el acto va a ser nulo en nulidad absoluta. En cambio, si la incompetencia se da en el grado o jerarquía, ¿qué puede pasar? Que lo menciona acá la ley. La competencia en el grado, salvo que en este último supuesto, la delegación o sustitución estuviesen permitidas. Nuestra ley habla también de la vocación. ¿Qué quiere decir esto entonces? Un director emite una disposición, supongamos así claramente, y da un ascenso. En realidad eso debería salir por resolución del ministerio. Pero viene el ministro y después ratifica ese acto. Pudo haberlo delegado previamente esa función, pudo haber dicho estoy viajando, o como pasa con el gobernador, viajo, delego esta parte de mi competencia en la vicegobernadora y puede emitir ese acto en razón del grado, siempre que pueda ser después ratificado por el superior. O bien, eso es por delegación. Puede suceder que el superior se aboque a lo realizado por el inferior y lo ratifique. Hay 2 formas de subsanar el acto acá, en este caso de nulidad relativa. Por la ratificación o la confirmación. La ratificación la hace el órgano superior y la confirmación la hace el propio órgano que dictó el acto. Por ejemplo, a mi director le pido un día de licencia por estudio y me dice que no por razones de servicio y no me da mayores justificaciones. Yo le planteé un recurso de revocatoria y reconsideración, le digo reconsidere, yo estoy estudiando, argumento. Y él por otra disposición, igualmente me dice no, porque las razones de servicio me están pidiendo que usted es el único profesional y mañana yo tengo que resolver algo urgente. Bueno, ahí ya queda confirmado el acto. Entonces, cuando estamos ante la presencia de un acto que tiene un vicio en la competencia en razón del grado, en principio habría que ver si esa decisión del órgano que fue incompetente en razón de su jerarquía no pudo haber estado o una delegación previa o pueda ser después ratificado por avocación del funcionario superior jerárquico, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Que a esto quiero ir. Tenemos lo que dice toda la doctrina, y vamos rápido con esto,
hay actos administrativos que por tener vicios pueden ser de nulidad absoluta o de nulidad relativa. ¿Cómo sabemos si el acto es de nulidad absoluta o de nulidad relativa? Depende de la gravedad del vicio que ataca o que vulnera ese acto. ¿Y cómo sabemos si ese vicio es grave o es menos grave? Vamos a la ley, como en este caso. Le voy a dar un ejemplo que todos conocemos de la facultad. El objeto, ¿cómo tiene que ser el objeto? ¿Cierto? ¿Posible? ¿Lícito y determinado? Bien. Si el objeto no surge del primer instancia del acto, su determinación o su posible cumplimiento, pero si averiguamos en el expediente, en las distintas actuaciones, en otros elementos accesorios que nos pudieran llevar a que de qué se trata el objeto del acto, el acto podría tener un vicio menor, es un vicio que lo vulnera de nulidad relativa y por lo tanto podría sanearse. ¿Cómo se sanea los vicios de un acto que tiene una nulidad relativa? A través de los distintos elementos, dos posiciones que nos da la ley provincial, ¿no es cierto?, que dice que el acto se puede sanear a través de la ratificación y la confirmación. Ahora, si el objeto es ilícito, por ejemplo, el Estado compra algo que está fuera del comercio, o no se llama licitación pública para favorecer de manera directa a un contratista, ahí estaríamos ante un acto totalmente ilícito. Eso es un vicio absoluto y eso no puede subsanarse. Entonces, de la lectura, que obviamente nos lleva un poco más de profundidad, de determinar cuán grave es el vicio que tiene ese acto, vamos a encontrar si estamos ante una nulidad absoluta y una nulidad relativa. ¿Cuáles son las diferencias? La nulidad absoluta no se puede sanear, porque el acto que es nulo de nulidad absoluta, dice la doctrina, no puede después ni confirmarse ni ratificarse por el Estado, es ilegítimo. La acción para declarar su nulidad no prescribe. Ese es un tema sobre el cual me hubiera gustado entrar un poco más porque hay distintas doctrinas, pero en principio vamos a decir que la doctrina mayoritaria acepta que la acción para declarar la nulidad absoluta de un acto es imprescriptible. El acto que tiene un vicio menor y por lo tanto sufre una nulidad relativa puede sanearse a través de la confirmación o de la ratificación, pero también puede sanearse a través del paso del tiempo. ¿Por qué? Porque la acción para declarar su nulidad prescribe a los 2 años. Entonces hay una diferencia entre el acto nulo y el acto de nulidad absoluta y el acto de nulidad relativa. En esto tenemos que tener presente que hay 2 teorías. La teoría tripartita y la teoría bipartita. La bipartita es que hay actos nulos de nulidad absoluta y actos nulos o anulables de nulidad relativa. La teoría tripartita adopta el caso del acto inexistente. ¿Cuándo hay un acto inexistente? Cuando el vicio es gravísimo. Por ejemplo, un gobernador dictando a través de un decreto algo que debió salir por ley. Ese tema no lo tocamos porque nosotros, nuestra ley local, siguiendo a la ley nacional, sigue la teoría de Marienhof y dice que estos actos que para cierta doctrina son actos inexistentes por lo gravísimo del vicio, son en realidad hechos materiales y los llama vías de hecho. Estas vías de hecho lo vamos a encontrar en el artículo 9 de la ley nacional y si no me equivoco 120, 121 de la ley local. Bueno, me voy a despedir con una parte de, realmente da para mucho más porque tendríamos que hablar de la causa, tendríamos que hablar de la motivación. Se habla mucho de la motivación porque siempre se dice que el acto tiene que estar debidamente motivado. ¿Y qué es la motivación? Es la argumentación de hecho y de derecho debidamente razonados dentro de los considerandos. Y como decía la doctora Valle, por supuesto los actos discrecionales con más razón tienen que motivarse. Porque es ahí donde la administración tiene que justificar por qué tomó esa decisión de ir por una contratación directa y no por una licitación pública, por ejemplo, como dice la Constitución. Voy a comentar una resolución que nos tocó participar para que veamos algunas cuestiones que el doctor Herrling específicamente me había solicitado. El acto nulo de nulidad absoluta que sufre un vicio grave y el acto nulo de nulidad relativa que sufre un vicio leve, obviamente una vez notificados, en principio no pueden ser
revocados o anulados en sede administrativa. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Voy a ir rápido. Yo sé que después hay que profundizar estos temas. Sobre esto, parte de la doctrina dice que no se puede hablar de nulidad en sede administrativa, sino que hay que hablar de revocación. Esto va más por la teoría subjetiva u orgánica. Nosotros, siguiendo la teoría objetiva, y en este caso no lo dice Díez, no lo dice Gordillo, lo dice Julio Rodolfo Comadira, y no sé si está el doctor Leandro Sara, lo menciona en su libro, y está en nuestra ley. Los actos administrativos que son pasibles de dejar sin efecto, vamos a decir así, por cuestiones de oportunidad, se revocan. Y aquellos que son pasibles de dejar sin efecto por cuestiones de ilegalidad, se anulan. Entonces, en sede administrativa yo puedo revocar un acto por cuestiones de oportunidad o anular un acto por cuestiones de ilegalidad o de ilegitimidad. De ahí salimos un poco de esa teoría que la administración revoca y el Poder Judicial anula. Tendría que explicar un poco más qué es la oportunidad, pero bueno, vamos con el acto ilegítimo. Tenemos entonces estos actos administrativos que sufren nulidad absoluta, nulidad relativa. ¿Cuáles son aquellos actos que sufren nulidad absoluta? Lo van a encontrar en el artículo 17 de la Ley Nacional, 127, 128 de la Ley Local. Son los actos llamados por ley los actos irregulares. Y son aquellos actos irregulares que por sufrir un vicio grave se consideran ilegítimos y por lo tanto la administración está obligada a anularlos. Y lo puede anular. Salvo que ¿qué? Que es lo que hablábamos con el doctor y este caso que nos tocó. Cuando el acto no puede ser anulado en sede administrativa, cuando produjo efectos jurídicos en favor de un tercero, el acto está debidamente notificado, firme y consentido y surtiendo efecto que se esté incumpliendo. Más claro, bueno, el tema que nos pasó, le dieron la dirección a una persona cuyos requisitos para ser director tenía que ser abogado, y él no era abogado. Y ya hacía un año que venía cumpliendo esa función. O sea, firmaba, cobraba el sueldo, trabajaba, había el acto notificado, firme y consentido, porque él nunca planteó ningún recurso, y además surtiendo efectos jurídicos en favor del tercero. Cuando el Estado detecta que se incumplió con un requisito legal, ese acto ¿qué pasa? Es nulo, de nulidad absoluta. Tiene la obligación de anularlo. ¿Pero qué pasaba? Había derechos en el patrimonio del tercero. Entonces, ¿qué dijo el tercero? La única forma de que me declaren la nulidad de mi designación es yendo a la justicia. El Estado no tiene competencia. Pero dice algo en su recurso, la persona dice, si bien es cierto que yo no tengo el requisito de ser abogado como pide la ley, a mí igual me designaron. Entonces, cuando nos llega a nosotros la consulta, nosotros le dijimos que es el tema justamente en qué caso sí la administración puede anular los actos ilegítimos, aunque estén notificados, firme y consentidos, surtiendo efectos en favor del tercero que se estén cumpliendo. Cuando hubiera un conocimiento de vicio por el administrado. En la ley nacional nosotros vamos a encontrar 3 presupuestos. ¿Cuándo se puede revocar o anular en sede administrativa el acto nulo de nulidad absoluta, aunque esté produciendo efecto en favor del tercero? Cuando hubiese un conocimiento de vicio por el administrado, cuando fuese un acto precario, al que le prestan la esquina de la plaza que ponga su calecita y después le dicen estamos para arreglar la plaza, así que le revocan el permiso, y también cuando sea en favor del administrado. Obviamente se entiende. Yo esto lo escribo, en algún lugar digo, ¿no es cierto?, que si bien estos 2 presupuestos no están en nuestra ley, se entiende que si es un acto precario o si es en favor del tercero, la administración puede anular. Ahora, cuando ya está firme y consentido, produciendo efectos jurídicos en favor del tercero y él no presentó recurso ni nada, ese acto, la única forma de anularlo es o porque hubiera un conocimiento del vicio, que para eso requiere cierto procedimiento donde se le otorga el derecho de defensa al administrado y demostrar a la administración que realmente hubo un conocimiento del vicio por el administrado, más allá de su mala fe o no, cuestiones doctrinarias que dan para hablar mucho de este tema. Pero, en este caso, lo que tiene la ley local, que no tiene la ley nacional, es la acción de lesividad. Entonces, cuando el acto administrativo
nulo de nulidad absoluta, firme y consentido, surtiendo derecho en favor del tercero que se están cumpliendo, y no hay posibilidad de demostrar que hubiese habido algún conocimiento del vicio por el administrado, ¿qué le queda al Estado? Declarar lesivo ese acto por ser contrario al ordenamiento jurídico y a los intereses públicos, y con ese acto declarativo de lesividad, que es un acto administrativo, plantear dentro de los 60 días, como dice la ley, la acción de lesividad. Este acto declarativo de lesividad, por ejemplo, no es recurrible, dice la ley. Sin embargo, tiene que gozar, para ser válido, de estos elementos que ya vimos. Tiene que ser emitido por el órgano competente, tiene que haber una causa cierta, tiene que haber un objeto posible, determinado, lícito, tiene que haber una motivación bien fundada, y la finalidad tiene que ser dentro de lo que la ley marca, es a los fines de poder declarar la nulidad de este acto que tiene ese vicio grave. Bueno, da para mucho más, me hubiera gustado tocar un poco más los otros elementos esenciales del acto. Espero que hayamos aclarado algunos conceptos y bueno, no sé si da espacio para alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, le damos las gracias al doctor Leguizamón y en honor a la brevedad del tiempo, quedarán muchos temas para alguna próxima charla. Bueno, ahora vamos a dar lugar a la segunda parte de la charla, en donde la doctora Verónica Domecq y el doctor Prado Lima realizarán un análisis jurisprudencial sobre control judicial del acto administrativo y la visión que tiene el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. En primer lugar, vamos a recibir a la doctora Lidia Verónica Domecq. Gracias, Gustavo. La doctora Domecq es doctora en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste, es magíster en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral, es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional del Nordeste, es especialista en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Nacional del Nordeste. Actualmente se desempeña como secretaria letrada provisoria de la Sala Contenciosa Administrativa, Secretaría Segunda, del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco. Es docente en la Universidad del Chaco Austral, es integrante del Instituto de Derecho Administrativo, integrante del Ateneo de Estudios Procesales de la provincia del Chaco. Le damos la bienvenida a la doctora Domecq. Buenas tardes. Y desde luego que voy a empezar con los agradecimientos, agradecer especialmente la presencia de la señora ministra del Superior Tribunal de Justicia, presidente del Alto Cuerpo, doctora Emilia María Valle, del señor fiscal de Estado, doctor Alejandro Herlein, al Centro de Estudios Judiciales, a las doctoras María Rosario Aullé y Celina Gutiérrez, que en conjunto con el Centro de Capacitación de Fiscalía de Estado organizaron impecablemente este evento, y muy especialmente al doctor Petri por la convocatoria y la invitación a participar de estas jornadas. Y a todas y a todos los que están presentes esta tarde. Y antes de empezar voy a hacer una aclaración en relación al tema que me toca tratar. El control judicial del acto administrativo es un tema que por su trascendencia y por su amplitud excede el tiempo previsto para esta jornada, por lo que lo voy a abordar
con especial referencia a la motivación de actos de mayor discrecionalidad. Y para ajustarme al tiempo asignado, voy a empezar resaltando primero la importancia de la motivación y de optimizar la instancia administrativa, y luego voy a mencionar algunas pautas generales sobre el control y la motivación, pautas jurisprudenciales y doctrinarias, y finalmente voy a intentar precisar el límite y la finalidad de la actuación jurisdiccional en lo que concierne a el control de los actos administrativos. Y sin más, retomando las palabras iniciales de la señora ministra Emilia Valle sobre la importancia de la fundamentación de los actos públicos. Es un principio que hace la existencia del Estado de Derecho, no veo ahí, que hace la existencia del Estado de Derecho y al sistema, y al sistema republicano. Y como lo manifestó quien me precedió en el uso de la palabra, la motivación de las decisiones administrativas está establecida en nuestro derecho administrativo provincial, pero fundamentalmente es un derecho que tiene rango constitucional y convencional. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta garantía está comprendida en el debido proceso contemplado en el Pacto de San José de Costa Rica y fundamentalmente también en nuestras constituciones, en el artículo 18 de nuestra Constitución y en nuestra Constitución provincial. Y la importancia del cumplimiento de esta exigencia que hace de motivar los actos administrativos, que es expresión concreta de la ética pública, la transparencia administrativa, la importancia de cumplir la motivación de los actos radica en que pone en juego un derecho fundamental de las personas, que es, además de obtener decisiones motivadas, cuando hablo de decisión, hablo de la decisión final del Estado y de la decisión que determina derechos y obligaciones. Es el derecho fundamental a obtener decisiones motivadas en los hechos del procedimiento, en los antecedentes acreditados en el curso del procedimiento, y el derecho a comprender las decisiones administrativas. Y como explica el doctor Muñoz Machado, eminente jurista de derecho administrativo, este derecho a obtener una decisión debidamente fundada y comprensible debe permitir, por un lado, que el destinatario del acto y eventualmente afectado por esa decisión, desde luego ejerza eficientemente su derecho de defensa. Y también permitir que la persona destinataria, la ciudadanía en general, tenga un acceso y pleno goce de los derechos y los beneficios que se establecen en la resolución administrativa. Pero esto no es solo una declamación, el cumplimiento de motivar, el cumplimiento de requisito de la motivación de las decisiones estatales tiene importantes implicancias prácticas. No solo que van en perjuicio de los derechos fundamentales a obtener una decisión motivada, sino también para el Estado. Y en este sentido, el conocimiento que tomamos de los casos judiciales que llegan a los tribunales nos muestran que en ocasiones las decisiones administrativas de las distintas dependencias de nuestra provincia y de los municipios y desde luego de las organizaciones centralizadas y descentralizadas, en ocasiones no están suficientemente motivadas o debidamente motivadas, acorde a los estándares jurisprudenciales. Y esto
genera numerosos reclamos judiciales. Especialmente esto se observa cuando se ejercen las potestades discrecionales. Y esto genera numerosos reclamos judiciales, aumento de la litigiosidad, aumento de la actividad del cuerpo de abogados del Estado y del Poder Judicial, con los costos de funcionamiento que esto implica. Pero además, esta situación debilita las instituciones, resta calidad institucional y resta calidad a la gestión gubernativa. Y en definitiva, que es un aspecto que habitualmente no es considerado, en definitiva, estas deficiencias, cuando suceden, debilitan el ejercicio independiente de los poderes del Estado. Las potestades discrecionales están atribuidas por la Constitución y son indispensables para que el Estado pueda cumplir sus cometidos a través de una actuación dinámica, autónoma y eficiente. Entonces, esta situación nos lleva a la primera conclusión, que consiste en la importancia de optimizar la instancia administrativa para motivar adecuadamente las decisiones. Y en el curso de los procedimientos, buscar los mecanismos para recabar estos antecedentes que sirven de fundamento a la decisión final, ordenarlos, darles entidad y lógica, de modo tal que la motivación que se plasme en el acto final, en el acto formal, en los considerandos del acto, pueda dar cuenta de la coherencia entre estos antecedentes, el derecho correctamente aplicado que permite la actuación de ese funcionario público y lo faculta a adoptar esa decisión, y el sentido de la decisión que finalmente se adopta, como alternativas para disminuir la litigiosidad, principalmente para garantizar derechos a decisiones fundadas y comprensibles, y también para preservar el ejercicio independiente de potestades estatales. Perdón. Y concluida esta etapa, se articula el control jurisdiccional sobre las decisiones administrativas. Y conforme a nuestro sistema judicialista, este control se realiza siempre en el marco de un caso concreto, que requiere indefectiblemente la legitimación de la persona que acude a la jurisdicción y la existencia de un agravio concreto y actual. Y desde luego que, como también se anticipaba, la fiscalización que realiza el Poder Judicial, el control que realiza el Poder Judicial sobre las decisiones administrativas que determinan derechos y obligaciones, abarca todos los elementos del acto administrativo. Y la motivación es particularmente importante en todos los actos administrativos decisorios, en todos los actos administrativos finales. Y desde luego comprende la verificación de aspectos reglados y discrecionales, de los componentes reglados y discrecionales que sabemos están presentes en todo acto administrativo. Y en relación a esta cuestión terminológica y a esta distinción que en la práctica es muy difícil, porque sabemos que toda potestad estatal tiene componentes reglados y discrecionales, siempre hay un margen de apreciación y un tope legal. En consecuencia, todo acto administrativo tiene aspectos reglados y discrecionales. Pero, ¿qué es lo que justifica que esta distinción entre lo reglado y lo discrecional? Precisamente porque esto incide, y así lo explica muy bien el doctor Balbín, en la forma en que se plantea y se realiza el control jurisdiccional del acto administrativo.
Cuando recordemos, y como ya lo habían anticipado, cuando la facultad es reglada, la decisión que puede adoptar el funcionario público está determinada en la ley de antemano. Por lo tanto, el control se cumple verificando simplemente que el Estado o el funcionario que representa al Estado tomó la decisión que está prevista en el ordenamiento jurídico. Ejemplo, el otorgamiento de un beneficio jubilatorio o de una bonificación en el marco del empleo público. En cambio, cuando las potestades son discrecionales, existen diversas decisiones posibles, diversas soluciones posibles dentro del ordenamiento jurídico, todas igualmente válidas, entre las cuales el funcionario debe seleccionar o debe tomar la decisión que mejor satisface el interés público en la situación particular que está resolviendo. La satisfacción del interés público o del bien común es la finalidad que habilita y justifica toda la actuación del Estado y todas las decisiones estatales. Por eso es que las decisiones que son producto de este margen de apreciación del funcionario público, las decisiones de mayor discrecionalidad, requieren en forma más contundente la motivación del acto administrativo. Y en este sentido, es inveterada la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por supuesto, en concordancia con nuestra jurisprudencia provincial, ha establecido que el control de legalidad de los actos administrativos abarca los aspectos reglados y los discrecionales, y que es justamente las razones que se exponen en la decisión lo que permite efectuar el control de razonabilidad de estas decisiones. Y por eso es que la motivación adquiere relevancia en estos actos y es requerida con mayor rigurosidad, porque son las razones y las explicaciones que se van a plasmar en el acto formal sobre las cuales el juez va a analizar si es razonable en el caso concreto y si esa decisión es una de las previstas en el ordenamiento jurídico, una de las posibles en el ordenamiento jurídico. Voy ahí. Ahora bien, mirada la cuestión desde un plano práctico y en relación a ese conocimiento que tenemos de los casos y de los actos administrativos que por lo general llegan a la jurisdicción, ¿cuáles son las expresiones que frecuentemente observamos en los actos administrativos a modo de motivación del acto? Razones de servicio, uso de potestades discrecionales, a veces empleada como única motivación del acto, reorganización interna, recursos humanos, entre muchas otras. Y esto puede deberse a múltiples factores. Me queda poco tiempo. Puede deberse a múltiples factores. Probablemente el cumplimiento mecánico de prácticas anteriores o arraigadas dentro de nuestra administración pública, o el apego a ideas hoy ya superadas de que porque el acto se toma en el marco de facultades discrecionales no es necesario motivar. ¿Y cuáles son los estándares jurisprudenciales en punto a cómo debe plasmarse la motivación? De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, motivar es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. Podemos extraer de esta definición jurisprudencial que motivar es explicar por qué se adopta una solución y no otra. Recordemos que el funcionario tiene diversas soluciones o diversas decisiones que puede adoptar. Por lo tanto, motivar es explicar por qué esa decisión seleccionada de entre las posibles es la que mejor
satisface el bien de la comunidad en la situación particular que está resolviendo. Motivar requiere argumentar, la motivación debe expresar esa coherencia entre el procedimiento en su conjunto, entre los hechos acreditados en el procedimiento, los antecedentes, el derecho correctamente aplicado y la decisión que finalmente se plasma en el acto formal, en los considerandos del acto administrativo. Y a propósito de las transformaciones y el avance y la evolución del derecho, este derecho a una decisión debidamente fundada en los hechos y en la ley debe considerarse hoy ligado estrechamente al derecho a comprender y en función del principio de claridad en el lenguaje, como bien explicaba el doctor Muñoz Machado recientemente. El derecho a comprender la decisión administrativa, no solo del destinatario del acto, sino de la ciudadanía en general, de la ciudadanía corriente, no únicamente por quienes nos desempeñamos en ámbitos jurídicos o trabajamos con argumentación jurídica. Y esto nos exige a todas las instancias públicas, a todos los funcionarios, agudizar el uso de nuestro lenguaje a fin de proveer, de hacerlo de manera clara, concreta, sencilla y breve. Siempre voy. ¿Y cómo se plasma la motivación? La Corte ha establecido que no hay fórmulas rígidas. En cuanto al modo de motivar, esto va a depender de la índole particular de cada acto administrativo. Y para cumplir con esta exigencia no es necesario utilizar un lenguaje complejo o hacer extensas consideraciones o reproducir informes, basta una explicación sencilla. Y que los fundamentos en cuanto a la oportunidad se plasmen en oportunidad de dictar el acto, de dictarlo y de notificarlo y de dar a conocer ese acto administrativo. Por esta razón, en principio, no se admite una motivación posterior del acto o que recién se expresen las razones de la decisión en la instancia jurisdiccional. Voy entrando a la última parte, que tiene que ver con el límite de la actuación judicial. Y lo que podemos extraer y concluir de los parámetros jurisprudenciales y de la doctrina, de acuerdo a nuestro sistema constitucional, el límite del control jurisdiccional es la sustitución de facultades. Y en este sentido, debemos tener en cuenta que el juez realiza un control de derecho, de adecuación de esa decisión administrativa o de esa conducta administrativa acorde al derecho y a los principios generales del derecho. No sustituye ni realiza valoraciones de oportunidad, mérito y conveniencia, que como sabemos son de exclusiva incumbencia de la administración. Y por eso es importante la motivación de los actos de mayor discrecionalidad, porque justamente en ese contorno de justificación que tiene el acto administrativo sobre el que el juez puede realizar el control de razonabilidad en el caso concreto y de si es una de las decisiones posibles dentro del orden jurídico. Requerir que se fundamenten las decisiones tiene una explicación que se funda en valores superiores de nuestro ordenamiento, como los valores de la República y la división de poderes. Y en atención a este límite, en función del cual en principio de encontrar acreditada una decisión arbitraria, el juez va a declarar la nulidad del acto. Este límite de sustitución de facultades tiene, sin embargo, excepciones en casos muy puntuales, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte y la jurisprudencia provincial, que por razones de economía procesal y sobre todo para garantizar el derecho constitucional a soluciones en plazo razonable,
ha declarado la nulidad y ha modificado, por ejemplo, sanciones disciplinarias. Ha modificado entre los máximos y el mínimo de las posibles que podían ser adoptadas, ha modificado sanciones disciplinarias. Y en consideración de estos límites, entonces se desprende la finalidad del control del Poder Judicial, que no es otra que armonizar la actuación del Estado y los derechos de la ciudadanía a través de soluciones justas, de las mejores soluciones posibles. Y en este sentido, este es el cometido del Poder Judicial: declarar el derecho y brindar soluciones justas en los casos concretos, que es un cometido distinto al de la administración, que es decidir lo que es mejor para el bien de la comunidad. Y voy a reproducir una expresión del doctor Cecín que me parece muy gráfica. Y en nuestro sistema, cada uno a lo suyo. Y el derecho administrativo quiere que la administración dicte sus propias decisiones en forma fundada y en forma comprensible. Y con esto, y el mensaje que quiero dejarles, y con esto termino, es que cada acto cuenta. Cada acto cuenta. El desafío es grande por las dificultades que plantea, sobre todo para los abogados de Fiscalía de Estado o los asesores, a los que posiblemente el acto llegue cuando ya está judicializado. Esto nos obliga a repensar nuestros procedimientos, nuestras prácticas, para fundar adecuadamente las decisiones estatales, acorde a los estándares que establece la Corte Nacional y la Corte Interamericana. Pero es posible dictar estas decisiones fundadas y comprensibles para una administración de excelencia y para un Estado más justo. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muy amable. Bueno, a continuación vamos a invitar al doctor Nicolás Prado Lima, que va a continuar con el análisis jurisprudencial y el control judicial del acto administrativo que tiene el Superior Tribunal de Justicia. El doctor Nicolás Prado Lima es abogado, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, recibido en el año 2006, es especialista en Derecho Administrativo y doctorando de la Universidad de Córdoba. Es profesor de posgrado en la especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional del Nordeste, integró diversos jurados examinadores para concursos en el Poder Judicial y se desempeña actualmente como secretario letrado de la Sala Secretaría Primera en lo contencioso administrativo desde el año 2019 a la fecha. Te damos tu lugar, Nicolás. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Los agradecimientos rápidos al doctor Herlein, a la doctora Valle, a Celina, a Rosario, a toda la gente del Centro de Capacitación. Me siento como en el 2001, cuando estaba en el Nacional, sentado uno al lado del otro, mi compañero de banco acá, con Fernando. Y bueno, a todos los presentes que están sacrificando esta tarde para venir a escucharnos nosotros, a ver qué podemos decir del derecho administrativo. La exposición mía va a estar ordenada en 3 puntos. En primer término vamos a hablar de aquellos actos que dicta la administración, o que emanan de la administración, pero que no llegan a ser un acto administrativo, y que muchas veces generan confusión, expectativas. Y en segundo término vamos a ver un elemento en particular del acto, que justamente el doctor no lo pudo tratar muy a fondo, y bueno, la doctora enfocó en la motivación, que es el elemento causa. Vamos a tratar de dar una mirada conceptual del elemento y normativa local, digamos, para ver qué alcances tiene. Y en tercer lugar vamos a contar algunos casos
donde el elemento causa fue protagonista en las decisiones del Superior Tribunal. Bueno, como le decía, los actos que no son actos administrativos son los simples actos de la administración, los actos preparatorios, los actos administrativos ad referendum, cuando carecen del referéndum, y finalmente vamos a llegar a los actos administrativos. A los efectos de explicar los actos, los simples actos de la administración o actos preparatorios, vamos a hablar en este caso de un fallo del 2016, Zavala, donde la impugnante era una empleada judicial que pretendía lograr un ascenso estipulado en el Estatuto del Empleado Municipal para aquellos empleados que se encuentran en los últimos 2 años previos a obtener la jubilación. Y es una norma que tenía como objetivo, de acuerdo al régimen jubilatorio imperante anteriormente en la municipalidad, a mejorarle la jubilación porque se calculaba el 82% sobre los últimos 2 años de labor. Esta solicitud es rechazada por la municipalidad, con lo cual, con el acto denegatorio, inicia una demanda contenciosa administrativa ante la Cámara Contenciosa. La Cámara Contenciosa decide hacer lugar a la demanda, ¿sí? En un voto con disidencia la doctora Villa, por mayoría decide hacer lugar y considera que, dadas los dictámenes favorables que obtuvo en sede administrativa por la Junta de Admisión, Calificación de la Municipalidad, y dado que había precedentes donde a otras compañeras se le había otorgado el mismo beneficio, le correspondía y hacía lugar a la demanda declarando nula la denegatoria de este beneficio. Arribado al Superior Tribunal, tratamos dos puntos. A ver si está. Ahí está. El fallo de la Cámara tenía 2 ejes, digamos, de fundamentación. Uno era los actos preparatorios, y ahí yo hago la pregunta, ¿generan un derecho exigible? Y el precedente administrativo. En este fallo, es un buen fallo del Superior Tribunal porque se regula específicamente los actos preparatorios, se los define y se los excluye de la posibilidad de generar un derecho subjetivo, y bueno, lo tenemos en el artículo 82 de la ley 179, que establece que no son impugnables los actos preparatorios o los simples actos de la administración. Con lo cual, uno de los fundamentos del fallo de la Cámara caía. Y el otro fundamento que también es importante es el del precedente administrativo. Sobre ese argumento, el Superior Tribunal lo que dijo fue que, si bien el precedente administrativo obliga a la administración, y en este caso a los jueces, a seguirlo a fin de obtener una decisión que no vulnere el derecho a igualdad, frente a otras situaciones anteriores donde se hizo lugar a ese beneficio, esa obligación está limitada por la ley. Si el precedente administrativo con el paso del tiempo se transformó en ilegal o contrario al ordenamiento antijurídico, como en este caso, no deviene aplicable con la debida explicación del caso, ¿sí? ¿Qué había pasado? El análisis que se hizo y por el cual se revocó este fallo es: la razón de ser de esta normativa había desaparecido porque el municipio había caído dentro del régimen jubilatorio de la ley 800H, la antigua 4044, que establece otra forma de cómputo de los años de servicio y de los ingresos que tuvo el empleado, no de los últimos 2 años, sino de los mejores sueldos de los últimos 10 años de labor, con lo cual la bonificación carecía de vigencia en la práctica. Y por ende, bueno, se resolvió de esta forma. Entonces tenemos este fallo Zavala que regula dos aspectos importantes. Uno es el de los actos preparatorios,
y el otro el tema de la obligatoriedad o no del precedente administrativo. Es decir, la vieja frase de la administración, porque siempre se hizo así, con este fallo uno puede, digamos, uno si está en la administración y quiere cambiar, puede utilizarlo como argumentación para que el superior admita otra solución, digamos. Otro de los típicos casos que se da es el de los actos ad referendum o actos complejos. Los actos ad referendum o complejos son aquellos actos administrativos que para su perfeccionamiento requieren la intervención de 2 o más organismos estatales. Generalmente la administración pública local lo utiliza para realizar modificaciones a leyes a través de decreto, que por la urgencia no se puede sancionar una ley que modifique o que excepciona el régimen, entonces se realiza un decreto ad referendum, donde, por ejemplo, se suele decir se excepciona el régimen de concurso público para el acceso, por ejemplo. Ahora, cuando la normativa no fue ratificada legalmente, no está perfecta y no genera derechos subjetivos exigibles, digamos. O sea, los derechos que generó están ahí en una expectativa, están en un universo que se pueden caer en cualquier momento, porque requieren esta ratificación. En este caso que traigo es un caso viejo, pero es muy lindo también, es Alto Selagio, contra Municipalidad de Corzuela. La Municipalidad de Corzuela, previo a la Ley 4233, es esto, estaba la Ley 1150 que establecía un régimen de tipo parlamentario, donde el presidente del consejo era el intendente. Entonces, este señor Salto había sido designado director de tránsito, creo que era, por el intendente presidente del consejo, pero nunca obtuvo la rectificación legislativa que requería la norma. Entonces, en un momento, él hace un juicio reclamando todos los haberes adeudados de su cargo base con el de director, porque lo habían dado de baja como director. Y la Cámara lo que hizo fue, el superior, perdón, lo que hizo fue declarar que este administrado, este empleado no tenía derechos subjetivos al acto, porque el acto nunca había sido ratificado legislativamente por el consejo, por el órgano legislativo de la municipalidad, con lo cual solo tenía una mera expectativa, digamos, sobre su cargo, digamos. Entonces vemos cómo los actos a referéndum también deben implicar por parte de la administración una gran responsabilidad, porque la verdad que están jugando o deciden sobre cuestiones que afectan la vida de la gente, su sueldo, y sus expectativas, que en general uno siempre tiende a progresar, y por ahí pasa esto, que el acto no es referendado, y uno va a tener que volver indefectiblemente, por más expectativa que tenga, a el cargo que tenía anteriormente. Bueno, y llegamos a los actos administrativos, vamos a pasarlo rápidamente porque ya habló el doctor. Los criterios, que nació como un criterio procesal en principio en la Revolución Francesa, los efectos de excluirlo del control de los jueces, se definían a los actos administrativos como toda la actividad del Estado que no era controlable por el Poder Judicial, digamos, y sí era controlable por los tribunales administrativos. El criterio finalmente que impera a nivel nacional, provincial, el criterio objetivo serán actos administrativos aquellos que, realizados por el Estado o algún ente no estatal, pero que lo realicen en ejercicio de la función administrativa. Ese acto administrativo, como bien lo decía el doctor Leguizamón y la doctora Domecq, tiene que tener elementos que hacen a su validez. Estos elementos varían. La doctrina, de acuerdo al autor,
cita unos elementos, otros citan otros, pero muchas veces se citan en los mismos elementos que otros ponen en otros, y no vale la pena entrar en esa discusión, dice Casagne. Nuestra ley provincial toma el elemento causa, y también, como decía el doctor Leguizamón, no lo tenemos especificado en un artículo o en una serie de artículos que podamos decir, en este artículo están todos los elementos del acto, pero sí está disgregado en varios puntos de la norma. Tenemos una noción, una concepción objetiva de la causa, y la causa viene a ser las circunstancias y antecedentes fácticos y jurídicos que justifican el dictado del acto. Es decir, son los hechos y el derecho que se va a tener en cuenta, que el funcionario debe tener en cuenta a los efectos de dictar un acto. Cuando, bueno, la ley nacional, esta concepción objetiva viene del profesor Badel de Francia, tomada por Garrido Falla en España, y acá bajada por Barenhof, que la plasmó en la ley nacional, con la misma redacción que la nuestra, similar, y bueno, Fiorini y otros importantes autores. La ley local establece el elemento causa en el artículo 126, que habla de los actos afectados de nulidad absoluta e insanable, cuando describe los vicios que genera esta nulidad, habla de cuando el acto fuera emitido mediante falta de causa, por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado. Me resulta interesante, y ahora lo voy a explicar, el artículo 114, inciso C, de la última reforma que se hizo de la ley, que consagra el principio de la verdad material, y establece que, bueno, el principio de la verdad material, tal como viene del derecho penal, debe estarse la verdad real y no puramente formal, pero lo que más me interesa es que pone en cabeza de la administración el deber de comprobar todos los hechos relevantes para adoptar una decisión legal y regular. Es también una mención a lo que es y a cómo debe ser la causa del acto administrativo. Porque la causa del acto administrativo no es que aparece lisa y llana, sino que muchas veces requiere de una actividad de la administración, de una actividad de investigación o una actividad pericial que con esta norma queda con la carga a la administración de asegurarse de llegar a esos hechos tal como son en la realidad. Y el artículo 119 de la motivación, que dice todo acto administrativo final deberá ser motivado y contendrá una relación de hechos y fundamento de derecho. La motivación está íntimamente ligada con la causa, y la causa es de donde la motivación se va a nutrir para explicar las razones que le van a dar fundamento. Por eso en esta norma están, en el mismo artículo están los dos elementos reunidos. ¿Cómo se comprueba la causa? Siempre desde la mirada de la administración. Eso es lo que habíamos hablado con Fernando, que nos había pedido. Bueno, como dijimos, la causa comprende el derecho y los hechos. El antecedente de derecho, ¿cuándo puede darse un vicio en la causa? Cuando se aplica un texto distinto al aplicable, cuando se aplica erróneamente el que debía aplicarse, o cuando no se aplica normativa vigente. Y cuando puede darse un antecedente de hecho o un error de hecho, es ante la ausencia o inexactitud de los presupuestos fácticos exigidos para la aplicación. Los vicios en la causa generan, en el 99% de los casos, la nulidad absoluta e insanable, y si el vicio en la causa se corresponde con un vicio material que puede ser subsanado, una operación aritmética, un error en un número, puede ser considerado un vicio
una nulidad relativa, pero si no, siempre genera la nulidad absoluta. Bueno, respecto de la causa, y esto es, si bien vamos a hablar sobre algunos fallos del superior, este análisis es un análisis propio. Yo dividí el análisis de la causa de acuerdo al tipo de procedimiento o al tipo de acto que se va a dictar. Como saben, tenemos actos declarativos, tenemos actos constitutivos, tenemos actos sancionatorios, yo creo que son los más comunes. En los actos constitutivos, donde se va a generar un nuevo derecho subjetivo, por ejemplo, el caso de las tierras fiscales, cuando una persona que viene detentando la posesión inicia el trámite para obtener la adjudicación en venta de esa tierra, y el Instituto de Colonización le impone una serie de requisitos y de trabajos, de mejoras que debe ir haciendo a lo largo de los años a fin de luego obtener el título de propiedad. Esos requisitos deben ser cumplidos por el administrado y deben ser inspeccionados por la administración. ¿Qué sucede en general con los actos revocatorios de las adjudicaciones en venta? Que son los que vienen, la mayoría de los casos, impugnados al superior. Todos fallan en el elemento causa, ¿sí? ¿Y por qué? Yo noté algunas cuestiones que son comunes. En este tipo de actos, la causa requiere una investigación, que puede ser, lo llamé investigación, pero bueno, requieren de una actividad de la administración, que puede ser de una inspección ocular, de un recorrido por el campo. Requieren recorrer o acercarse hasta lugares alejados de las cabeceras centrales de las ciudades. Son territorios sumamente amplios, muchas veces no disponen o no se ponen de acuerdo con los dueños del campo, entonces no tienen acceso cuando van a hacer la inspección, y realizan la inspección de afuera, rellenan el acta diciendo que estuvieron en el campo y que no se observan cabeza de ganado, no se observa mejoras. Un campo de 1000 hectáreas visto desde afuera es prácticamente imposible de que ese acto tenga una causa fundada. Lo más probable es que sea inexacta. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos? Incluso ingresando al campo, es muy difícil de verificar un campo de tal magnitud. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Se genera una causa falsa o inexacta. En el caso que traje, es este CUSIC, donde se debatía se debatía una resolución donde se le otorgaba la posesión a otra persona, no a CUSIC, que sí estaba ocupando, en base a un informe del Instituto de Colonización, donde decía que en esa tierra no había persona, no había ocupante, no había mejoras, y ahí el superior y la Cámara lo que dice es que no es un error menor, de poca significación ni corregible. ¿Por qué? Porque es el fundamento de hecho, ese es el fundamento del acto revocatorio. Es decir, que el inspector no haya visto o no haya podido ver que en realidad estaban ahí las personas o estaban las mejoras, generó que le revoquen su adjudicación en venta. Bueno, otro tipo de actos diferentes son los actos declarativos, donde la administración viene a reconocer, por ejemplo, un derecho, el típico caso de la bonificación de una persona que viene trabajando hace varios años y tiene digamos, a su favor una bonificación por trabajo insalubre o por X motivo que establece la norma. En estos casos es muy difícil que la administración erre en la causa, porque la administración tiene a la causa en la mano, es el legajo, es la planilla de asistencia. Lo que sucede es una decisión de la administración o de los superiores de la administración que, en lugar de decidir con un criterio, esto es
todo es mi opinión, digamos, con un criterio normativo, siguiendo lo que dice la ley, que en general son casos arreglados, como decía la doctora Domecq, donde la norma te impone ante determinado supuesto fáctico determinada solución jurídica, en vez de tomar una solución jurídica, tomar una solución presupuestaria, es decir, se decide muchas veces conforme a la necesidad, se deniega, se posterga el gasto y se genera la litigiosidad. Entonces, bueno, este es el caso anterior, de Juntor. También se había denegado, esto era un retiro, la revocación de un retiro voluntario, diciendo que no se habían expedido los organismos que tenían que dictaminar, y del análisis del examen del expediente administrativo surgía que estaban los dictámenes correspondientes, con lo cual la causa alegada era falsa. Bueno, ya está terminado el tiempo, así que los otros tipos de actos que requieren investigación son los actos sancionatorios. Abarco con actos sancionatorios tanto a los actos sancionatorios de empresas estatales, empresas privadas, comercios, las sanciones que se puedan aplicar en el ámbito del empleo público, todas aquellas sanciones que aplica el Estado en ejercicio de su ius punibilis. En este caso era una sanción de defensa al consumidor aplicada a Cablevisión por no respetar una resolución de la Secretaría Nacional de Comunicaciones que establecía precios máximos. Aplica la sanción la Dirección Local de Comercio sin haber advertido que esa resolución estaba suspendida por una medida cautelar de un juzgado federal de Mar del Plata con validez en toda la provincia, con lo cual también la causa faltaba, pero en este caso se debía a una también deficiente investigación o ponerse a investigar un poco antes de aplicar la norma, con lo cual el tema de la causa es un elemento a corregir o a tratar de incentivar y capacitar para no generar las nulidades de los actos. Que cuando la causa falla, la motivación viene mal, porque la motivación tiene su base en explicar, en fundamentar las cuestiones de hecho y derecho que sacamos de la causa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, con esto concluimos la jornada. No sé si hay alguna pregunta que le quieran realizar. Bueno, si no hay nada, les damos las gracias a todos por haber concurrido. Y bueno, desde ya a los expositores también mis agradecimientos. Los invitamos a compartir un break al